evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. De su ministerio. Va a hablar mucho de lo que él ha hecho en Tesalónica y va a recoger unos cuantos principios más atrás o visitas más atrás, hablando de la ciudad de Filipenses, y va a hablar de cómo ha sufrido en ahí, ¿no? Entonces, cuando Dios endosa tu ministerio, nos referimos a que cuando Dios lo aprueba, cuando Dios lo respalda, cuando Dios te da ese apoyo, y cuando tienes el Espíritu Santo, cuando lo haces lo correcto, cuando tu ministerio está centrado en Cristo, Dios aprueba eso. Y no solamente lo va a aprobar, sino que también te va a dar resultados, como lo hemos visto en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Vamos a escuchar la lectura. Hoy vamos a empezar solamente el versículo 1 hasta el versículo 6. Así que, hermana Magali, capítulo 2, verso 1 al 6, que son los versículos a estudiar en esta noche. Capítulo 2, verso 1 al 6. Amén. Escrito está: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Amén. Cuando ponemos en práctica el llamado de Dios a servirle y a testificar de Él, muchas veces caemos tempranamente. Somos franqueados al inicio y durante alguna labor para Dios, por los dados del maligno, en este caso del enemigo. Y muchas veces esto lleva a un fracaso en la labor del Señor. Pablo recibió el mismo mandamiento de predicar de Cristo, de testificar de Cristo, de anunciar de Cristo, y al igual que a Pablo, y también al igual que a nosotros, el tentador, el enemigo, irá colocando percances. Muchos queremos tener un ministerio para proclamar el evangelio, y a la vez el entusiasmo es tan grande que perdemos de vista dos aspectos. ¿Cuáles? El motivo y el método correcto.
Cuando hablamos de que Dios endosa nuestro ministerio, cuando Dios respalda nuestro ministerio, es cuando tenemos estos dos principios claves. Todos queremos testificar de Cristo. Todos queremos tener un ministerio el cual que crezca y por el cual poder proclamar a Cristo. Pero cuando no tenemos el motivo correcto y el método correcto, muchas veces caemos rápidamente por los dardos del maligno. Cuando Dios endosa, afirma, avala y respalda tu ministerio, tu trabajo para su labor, es y será cuando tengas estas dos prioridades o estos dos principios de manera correcta. ¿Cuál? El motivo correcto y el método correcto. Cosa que el motivo te lleva a entender el sacrificio y el trabajo que harás, y el método correcto te llevará a realizar esa labor con principios correctos. No tanto para hacer la labor de Dios simplemente, sino para hacerla bien. Cuando hablamos de lo que vamos a ver hoy, y vamos a tocar estos dos puntos, que es el ministerio de Pablo, pero vemos dos cosas de Pablo. Por un lado, el motivo correcto, y por otro lado, el método que él tenía al evangelizar o al proclamar y testificar de Cristo. Cuando hablamos de motivo, creo que es claro, la palabra dice que es lo que le motiva a predicar, lo que le impulsa a predicar y a testificar de Cristo. Pero el motivo tiene que ir casado de la mano ¿con qué? Con el método también correcto. El método es en el cual se tiene que presentar el evangelio con las palabras correctas, con el centro correcto y con los principios correctos. Hoy vamos a aprender estas dos cosas. ¿Cuál? El motivo correcto y el método correcto de ¿qué? De un buen ministerio, que es respaldado, endosado, afirmado, avalado por Dios. Así que abran sus Biblias ahí, como ya lo hemos leído, Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 6, que van a ser los textos a estudiar. Empezamos con el verso 1. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Motivo número 1. En este verso vamos a encontrar el primer motivo. Una confianza en la eficacia de la palabra de Dios. Como dije al principio, todos queremos tener el ministerio, obrar para el Señor, proclamar de Cristo, sí, pero tengamos también el motivo correcto. Y sabemos muy bien que el evangelismo incluye la palabra. Que el evangelismo, el proclamar a Cristo, no se puede quitar o no se puede hacer ajeno a lo que es la palabra. Tú no puedes cambiar vidas con el evangelio si no es a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, el primer motivo de Pablo, y que él mismo lo va a decir en versos más adelante, que es la palabra que él traía, aunque no llevaba la Biblia, aunque no llevaba los 66 libros, él tenía una palabra verbal, pero esa palabra verbal, él dice, no es mía, es de Dios. Y como es de Dios, dice que es eficaz. Nota que el texto ahí dice, no fue vana. La palabra vana es ahí, que es vacía, que no tiene resultado, que es sin efecto. Pablo dice, nuestra visita a ustedes no fue en vano. ¿Sabes por qué? Porque llevamos una palabra, y esta palabra es eficaz. Esta palabra cambia, esta palabra no vuelve vacía. El motivo para el cual nosotros predicar la palabra y administrar a otros también por la palabra, tiene que ser que tú o nosotros, el que está predicando en este caso, el que va a abrir un ministerio, tienes que creer que esa palabra que estás llevando no es tuya en principio, es de Dios. Y como es de Dios, no es vana, no es vacía. Esa palabra no está muerta, no va a dejar, no es que no va a dar efectos, va a dar efectos, va a tener un resultado. ¿Por qué? Porque es eficaz, y es más que eficaz, está viva. Pablo no llevó teorías nuevas a tesalonicenses, no llevó filosofía nueva, no llevó palabras sabias, sino que él llevó la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Creo que este texto lo conocemos todos, Hebreos 4:12, hermana Magali. Mientras alista el texto, una de las cualidades de la palabra es que está viva y que es eficaz. Ahí la palabra eficaz es que es activa, va a dar resultados, ¿sí o sí? Cuando nosotros salimos a predicar o cuando queremos obrar para el Señor, lo dije la semana pasada,
es que nosotros tenemos que creer que esa palabra cambia, que esa palabra tiene poder, no poder por la cual la hablamos nosotros, sino por de dónde viene. Y es de Dios, viene de Dios. Y Dios utiliza su palabra con el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para quebrantar los corazones. Escucha lo que dice Hebreos 4:12 y mira la importancia de tener una palabra que es eficaz, que no es vana, a tener una palabra vacía, sin resultados, y que al final no va a dar ningún fruto. Hebreos capítulo 4, verso 12, ahí el autor de los Hebreos nos dice algo acerca de la palabra de Dios. Escucharemos Hebreos 4:12. Hermana Margarita. Amén. Escrito está, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Yo creo que este es uno de los textos más hermosos, cuando algún texto nos habla acerca de la palabra. La palabra ahí dice que es viva, no está muerta, y es eficaz, que va a cumplir, que va a dar resultados. Cuando Pablo llega a Tesalonicenses, ve una cantidad de hombres y mujeres perdidos en la idolatría, corrompidos por la cosmovisión distinta que había en el trasfondo de Tesalonicenses, de Tesalónica en este caso, no solamente ahí, sino también en toda la provincia de Macedonia. Pablo va a presentar el evangelio, y lo vamos a ver más adelante, pero lo va a presentar puro, tal cual es. Y Pablo, al empezar, dice, mira, nosotros no venimos, nuestra visita a ustedes, nosotros, en este caso Pablo Timoteo, si les visitamos a ustedes, les hablamos unas palabras que no venían de nosotros, sino que venían de Dios. Y por tal motivo, esta palabra va a dar resultado. ¿Y la dio? Claro que la dio. Un cambio total, tanto que los tesalonicenses se convirtieron tempranamente, maduraron muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, es eficaz, ¿y qué más? Es cortante, más que una espada, o igual a una espada de doble filo, que penetra, que parte las intenciones del corazón, ¿no? Entonces, vemos ahí que la palabra es eficaz, y nosotros tenemos que entender eso, que somos, como dijo Pablo en Corintios, somos cartas andantes, somos palabras andantes. ¿No es cierto? Que estamos testificando con nuestras vidas también el Evangelio de Cristo. Pablo no tenía Biblia, no tenía las escrituras completas, el canon no estaba cerrado, pero ¿qué tenía? Tenía la inspiración del Espíritu Santo, y él confiaba en eso. Él confiaba y dependía de eso. Por lo tanto, el motivo principal, el buen motivo para el cual nosotros empecemos a orar, ¿cuál tiene que ser? Que creamos que la palabra que va a salir de nuestra boca no es nuestra, es del Señor. Y como es del Señor, va a tener efecto, va a dar los resultados, no los resultados que nosotros queramos, sino el resultado que Dios tiene para ellos. Como él mismo dijo, el profeta dijo, mi palabra no vuelve vacía, cumplirá los propósitos por los cuales yo la envié, diría Dios. Entonces, confiamos en eso. Los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13, Pablo les da esa cobertura. Ustedes recibieron el evangelio grande, este evangelio que cambia, pero entendieron que no venía de nosotros, aunque la boca era nuestra, que la palabra era de nosotros, pero entendieron que esta venía de Dios, y eso es lo que cambia el corazón. Mira lo que dice Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, déjenme leerlo a mí. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, ahí está, no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo recibieron los tesalonicenses la palabra? ¿Palabras de Pablo? ¿Palabras de Silas? No. ¿Palabras de quién? Palabras de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia. Y eso es la importancia también de un siervo o una sierva que va a proclamar el evangelio. Tiene que creer en la palabra que está predicando. Porque si nosotros no creemos en la palabra que predicamos, ¿cómo esperamos que la otra persona crea? Entonces, punto número 1 para un motivo correcto o una motivación correcta es entender, yo voy a salir, yo voy a predicar, yo voy a testificar de Cristo, yo voy a hablar de Cristo, porque su palabra es viva y eficaz y puede quebrantar hasta el corazón más duro, más terco. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, como diría el apóstol Pablo en Romanos, ¿no es cierto? Entonces, Pablo dependía de eso. Pablo confiaba en eso. Su dependencia estaba en que, como diría Pablo en Corintios, aunque somos como vasijas de barro,
pero tenemos un tesoro grande. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la predicación del Evangelio de Dios. Cuando a veces nosotros pensamos y decimos, mira, esta persona no va a cambiar, esta persona no creo, yo tengo un hermano, un vecino, o un primo, un pariente, pero es tan duro de corazón, le hablo y rehúsa el Evangelio. Y a veces pensamos así, que yo veo a esa persona ahí para que ella predica, pero a veces tenemos que entender que la palabra tiene ese poder de cambiar incluso el corazón más duro. La misma apóstol Pablo, a veces nosotros también, nosotros éramos también así, antes de venir a Cristo rechazábamos el Evangelio, no queríamos testificar de Cristo, no queríamos saber nada de Cristo, vivíamos nuestras vidas, como diría Efesios, muertos en delitos y pecados, pero un día, a ese corazón duro que tú tenías, que yo tenía, la palabra nos confrontó, como diría un pastor también, nos trasquiló la palabra, tocó nuestro corazón, y no solamente nuestro corazón, sino que fue hasta nuestro espíritu, y nos hizo entender nuestra condición y nuestra posición delante de Dios. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Y yo quiero que te imagines juntamente conmigo. Pablo llega a Tesalonicenses. El trasfondo, como hemos visto, idolatría, cosmovisiones distintas, unos alabando a este ídolo, otros alabando al otro, y gente que constantemente adoraba a dioses. Para la época, la idolatría era tan severa y tan costumbrista que mucha gente lo hacía no solamente por costumbre, sino también que creía en eso. Entonces vemos a los tesalonicenses sumergidos en la idolatría, adorando a dioses, viviendo para los dioses, rindiendo culto a los dioses. Y Pablo ve estos corazones, por más que estén confundidos, pervertidos, corrompidos con la idolatría, mira lo que la palabra es. Y este caso en los tesalonicenses es un claro ejemplo de que cuando predicas el evangelio con el motivo correcto, ¿cuál motivo? El motivo de entender que es el poder de Dios, no el poder mío, para cambiar corazones, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Pablo no estaba llevando una sabiduría muerta, no estaba llevando palabras muertas, tampoco estaba llevando filosofía muerta, él estaba llevando el mensaje de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida. Ese era un mensaje que cambia. Y de verdad que tuvo poder. Y tiene poder hasta el día de hoy. Porque no es que Pablo era un tremendo predicador, no. El mismo mensaje de Pablo también lo portamos nosotros. Y confiar, no que seamos un Pablo, no que seamos un Silas, sino que tengamos a Cristo, al Espíritu Santo, y el poder del Evangelio, tú puedes cambiar vidas. Hay gente que hoy día no piensa que puede haber un avivamiento. Y es triste. Porque sí lo puede haber. Cuando los creyentes confiamos y tenemos la motivación de que yo voy a predicar, yo voy a salir, yo voy a hablar de Cristo, no en mis fuerzas, sino creyendo que la palabra tiene poder porque está viva y es eficaz y cortante y puede cambiar vidas. Cuando yo creo esto, hermanos, Dios va a tomar esa motivación y que va a endosar tu ministerio, va a avalar tu ministerio. Muchas veces vemos a Pablo, sí, ¿verdad? Pablo fue un tremendo predicador, no hay duda de eso. Y vemos los demás hombres, vemos las mujeres que predicaron y vemos mucha grandeza en el sentido de hombres y mujeres que se entregaran a Dios, pero tienes que entender algo. Dios quiere que le veamos a Él primero, no solamente al predicador o al que está utilizando la palabra, sino al Dios de la palabra. Ahora yo pregunto en este sentido, ¿la predicación que el apóstol Pablo tenía es la misma que tenemos hoy nosotros para predicar al mundo entero? Claro que sí. Hay muchos lugares como tesalonicenses perdidos en idolatría, corrompidos en pecado, con una cosmovisión distinta. No hay duda que sí. ¿Dios cambió? No. ¿El Espíritu Santo obró en Pablo? Sí, también puede obrar en ti. Por lo tanto, una motivación para tú levantarte de tu cama, levantarte de tu sillón. Una motivación tiene que ser que tú creas que esa palabra es viva y eficaz. Quiero que volvamos a leer una vez más Hebreos capítulo 4, verso 12. Yo quiero que hagas énfasis de ese texto, porque ese texto, hermanos, nos habla de cómo es la palabra. Una vez más, Hebreos capítulo 4, verso 12. Hermana Margarita. Amén. Escrito está, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén.
Amén. Dime qué palabra puede compararse a eso. No, ninguna. No tenemos que añadir nada, y Pablo lo va a decir más adelante, no añadí nada. No hablé con palabras elocuentes o elocuentes, ni sabiduría añadí, diría Pablo en Corintios. ¿Por qué? Porque la palabra no necesita de nada de eso. La palabra de Dios no necesita añadirle cosas. Se va a presentar pura, en pureza y en verdad, sin engaño, como Pablo diría más adelante. Por lo tanto, hermanos, una motivación para tú predicar la palabra, ¿cuál es? Entender que esa palabra tiene poder, porque viene de un Dios todopoderoso. Y lo decía al principio también, a Pablo se le encomendó predicar el evangelio, a Pablo se le encomendó testificar de Cristo. Pablo tuvo el mismo trabajo, el mismo ministerio que a ti y a mí se nos encomendó. El mismo. Y a la misma vez que tenemos esa igualdad con Pablo, tenemos también que entender, y lo vamos a ver más adelante, que también tenemos una cosa. El enemigo estará constantemente antes, durante y después de tu ministerio, de tu labor, constantemente lanzándote dardos y dardos y dardos para que tú caigas. Pero cuando no tienes una motivación correcta, esos dardos te quebrantan, te hacen arrodillar y te hacen perecer. Pero cuando tu motivación es decir, no, es que yo voy a salir, aunque soy un vaso de barro, frágil, menospreciado, que se puede quebrantar en el proceso, pero lo que importa es que dentro mío está un tesoro tan grande, que es el evangelio que cambia vidas. Esa es la motivación con la cual tú quieres salir. Pablo está diciendo, mira, yo llegué ahí a Tesalonicenses, es más, voy a llegar a Filipenses, y a cada lugar que Pablo llegaba, Pablo tenía esta convicción, esta motivación, ¿cuál? Palabra digna y fiel de ser oída es esto. Yo no puedo escapar, ¿sabes por qué? Diría Pablo, porque soy preso, estoy totalmente enamorado, estoy totalmente entregado a que la gente que me conozca, que me oiga, a la cual llegue, tiene que escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, porque es viva y eficaz. Pero cuando yo salgo a la calle, cuando yo quiero hacer algo y no creo esto, no tengo esta motivación, Satanás va a estar ahí constantemente, agarrándote, tentándote, provocándote, y como tú no tienes esta motivación de que no es tu palabra, de que es la palabra de Dios y es digna de ser escuchada, tú vas a caer. Entonces Pablo tenía una motivación. Pablo entendía que el evangelio, que la palabra está viva y es eficaz. Y es eficaz. Da resultados. No vuelve vacía. Hermanos, el evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio quita el pecado. El evangelio regenera. El evangelio da vida eterna. ¿Crees esto? Si lo crees, tú no te vas a dejar desmayar. Tú no te vas a dejar rendir, aunque Satanás esté ahí tentándote, susurrándote al oído, colocándote pruebas. Tú vas a salir de esas pruebas porque tú estás eres portadora ¿de qué? De la palabra de Dios. Y esa es nuestra motivación. Que mi vida se desgaste, sí, pero la palabra nunca lo hará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esa tiene que ser tu confianza. Tiene que ser tu confianza. Si tú crees que el evangelio cambia, que el evangelio transforma, que el evangelio purifica, que el evangelio no solamente te limpia del pecado, sino te quita del pecado, te quita de la condenación del pecado, tú vas a predicar ese evangelio. Con esa convicción, con esa motivación que Él tiene poder. Y vas a hacer tuyas las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Quiero que se me aliste ese texto. 1 Timoteo 1, 15. Repite una vez más. Cuando tú crees el evangelio, cuando tú confías que el evangelio cambia vidas, que tiene poder, que es viva, que es eficaz, que transforma, que regenera, que da vida eterna. Wow. Cuando tú crees eso, vas a hacer tuya estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Escucharemos, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Y mira la motivación del apóstol Pablo. 1 Timoteo 1, 15. Amén. Escrito está. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Amén. Amén. Cuando yo creo en la palabra, cuando yo creo en la eficacia de la palabra,
cuando no me miro a mí, sino miro al que está delante de mí, el que me dijo que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, yo voy a predicar esa palabra. ¿Sabes por qué? Como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque palabra fiel y es digna de ser oída por todos. Es esta, que Cristo murió por nosotros, por los pecadores, de las cuales, diría Pablo, yo soy el primero. Muchas veces no entendemos esto. Pablo llegó a Tesalónica y predicó de Cristo, de su muerte, de su sufrimiento, de que era necesario que el Cristo padeciese para que llevase muchos a la gloria. Pablo vio a los tesalonicenses, vio ese pecado, vio esa corrupción. Y él dijo, ellos tienen que, y Pablo dijo, me imagino yo, que él dijo, mira, yo estaba así, en pecado, perdí, extraviado, pero Dios me salvó. Y como Él me salvó, yo tengo que testificar de Él, para que las personas que están así, corrompidas, pervertidas, confundidas, se conviertan a Dios. Y Pablo dice, mi visita, mi predicación en ustedes, el tiempo que duré con ustedes no fue vano. ¿Sabes por qué? Porque tenía este principio, creo y seguiré creyendo que la palabra es fiel y digna y tiene poder para quebrantar el corazón, para cambiar tu vida y para transformarte a la imagen de Cristo. ¡Wow! ¡Qué motivo! Esa es una convicción, hermanos. Hechos 20, diría el apóstol Pablo, el Espíritu Santo en todo lugar me dice que sufriré aflicción, que seré atado, perseguido en Jerusalén, pero dice el apóstol, de ninguna cosa hago caso. ¿Saben qué? Me pueden matar mi cuerpo, pueden cerrarme la boca, y eso va a pasar en Filipenses, ahorita lo vamos a leer. Pueden encerrarme, pero la palabra nunca será presa, nunca será encerrada. Ella va a llegar al lugar que Dios quiere que llegue. ¿Sabes, hermano? Dios, ¿entiende esto? Dios no tiene un deseo. No es que Jesús dijo, deseo que el evangelio llegue. No, Jesús tiene un plan y eso lo va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Y en su soberanía te eligió a ti y me eligió a mí para que seamos portadores, para que seamos proclamadores de este mensaje que es fiel y digno. Digno de ser oído, que Cristo murió por nosotros los pecadores, de los cuales yo y tú somos también los primeros. Amén. ¿Qué principio más? Cuando uno va arraigado de este principio, ni Satanás, ni las huestes espirituales de maldad, ni los falsos, ni las oposiciones podrán hacer presa tuya. ¿Sabes por qué? Porque estás portando el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra es fiel y digna. Hermano, cuando tienes este principio, nada es vano. Nada, de verdad. Así testifiques a uno. Así testifiques a dos, así discipules a 3, 4 personas. Antes de yo empezar con estos videos, la hermana Magri, los que están acá de Bolivia saben, a veces estábamos reunidos entre 3, 4 personas y hemos estado así por años, aprendiendo juntos. Y hoy, en la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, yo puedo decir que esos 2 años, esos 3 años que yo pasé con 2, 3, 4 personas, predicándoles el evangelio, hablando de Cristo, estudiando y profundizando la Biblia, no fue en vano. ¿Sabes por qué? Porque creo y seguiré creyendo que esta palabra es digna de ser leída, escuchada y vivida. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y es lo más hermoso que nos ha dejado. Una vez alguien dijo que Dios nos dejó 2 grandes tesoros en este mundo, ¿no? Mandó en este mundo. La primera, sin duda, fue Cristo. Su Hijo encarnado murió por nosotros. Y después de Cristo, lo más hermoso que Dios nos dejó es su palabra. Es este tesoro que tenemos, que tú tienes en tus manos. Créela, vívela y practícala. Hermanos, tengamos esta motivación. ¿Cuál motivación? Que confiemos en la eficacia de la palabra de Dios. Es eficaz y viva. Muy bien. Entonces ahí vemos, Pablo diría, yo confío en eso, por lo tanto, cuando llegué a ustedes, no fue en vano. Y me alegra eso. ¿Sabes por qué?
porque ustedes se convirtieron, creyeron no en las palabras de Pablo, en las palabras de Silas, en las palabras de Timoteo, sino creyeron que es palabra de Dios. Y eso fue lo que les transformó, y eso fue lo que les convenció y les convirtió de los ídolos a Dios. Qué interesante. Versículo número 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y eso es lo lindo mientras se alista la hermana Hechos capítulo 16, versos 20 al 24. Y eso es por el motivo por el cual coloqué el tema, cuando Dios endosa tu ministerio. Y vemos en el día de hoy muchos ministerios, muchas congregaciones, muchos hermanos saliendo en YouTube, en Facebook, y dicen, sí, tiene un ministerio, pero la pregunta es, ¿Dios está endosando ese ministerio? ¿Dios está respaldando, aprobando, avalando ese ministerio? Y mira, esta es la comparación de un ministerio avalado, endosado por Dios, a uno que no lo es. ¿Y cómo vamos a distinguir este ministerio con el otro ministerio? Por estas dos cosas. ¿Cuál? El motivo y el método correcto. Una vez más, ponga atención. Estamos hoy enseñando el motivo y el método correcto por la cual o en la cual Dios endosa, Dios respalda, a Dios le agrada el ministerio que tú estás haciendo a la labor o para la labor o para la mies del Señor. El motivo número 1 que hemos visto solamente en Tesalonicenses, ¿cuál era? Creer, confiar en la eficacia del poder de la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser escuchada por todos. Amén. Entonces vemos ahí el motivo número 2. Pablo estaría diciendo ahí en el versículo 2, recorre un poco más atrás y diría, mira, en Filipenses pasamos angustias, pasamos gran oposición. ¿No? Entonces ahí tenemos que volver al trasfondo y vamos a ver Hechos capítulo 16, verso 20 al 24. Notemos que en el versículo 2 aparecen dos palabras. Padecimiento, padecimos, y también que había oposición. Había dos cosas, padecimiento y había oposición. Pero veamos cómo estas dos palabras tienen vida o cobran de una manera literal en Hechos capítulo 16, verso 20 al 24. Los que hemos estudiado en la introducción lo sabemos, pero refresquemos la memoria con estos versículos. Hechos 16, 20 al 24. Hermana Magali, por favor. Amén. Escrito está. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Amén. Un relato de los muchos que el apóstol Pablo ha sido padecido, ha tenido oposición. La palabra padecer ahí es que sufrió, que le maltrataron, que lo insultaron, y podríamos decir que incluso hasta lo aborrecieron. Muchas veces nosotros tenemos esa motivación, como dije al principio. Queremos salir ya, predicar a otros, y hoy tenemos que entender el primer motivo. ¿Cuál era? Confiar en la eficacia de la palabra. Pero no quiero dejarte sin este segundo motivo. Va a haber padecimiento, va a haber oposición. Por lo tanto, el motivo número 2, ¿cuál es? El padecimiento y la oposición no apagarán el fuego de la predicación. Repito una vez más, el padecimiento y la oposición no apagarán el fuego de la predicación. Hermanos, cuando no tenemos en mente que vamos a padecer, que va a haber oposición, que vamos a sufrir por el evangelio, por proclamar el evangelio, por testificar de Cristo, hermano, no estamos asumiendo los costos. Y es ahí cuando vendrá una prueba, una aflicción, vendrá el enemigo, el tentador, y tu ministerio se irá abajo. He ahí, ¿por qué ministerios? ¿Por qué muchas personas se caen rápidamente? Empiezan con un ardor de predicar,
2, 3 días les dura y se apaga, como un fósforo. Se enciende, tiene una luz brillante por un momento y se va extinguiendo. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Amén. Cuando vemos que la predicación sí tiene costos, cuando el ministerio sí tiene un costo, y este costo no es, hay que entenderlo por el lado negativo, sino por el lado positivo. ¿Cuál positivo? Porque a través de los padecimientos, de las pruebas, de las oposiciones, ¿qué vamos notando? Que el ministerio es respaldado. ¿Qué dijimos al principio? ¿Cómo se tituló este capítulo 2? Cuando Dios endosa tu ministerio, aprueba tu ministerio. Y tienes que entender una cosa, cuando yo voy a empezar algo, muy bien, va a haber gente que va a creer, va a haber gente que voy a conocer y el evangelio va a crecer. Amén. Pero también tengo que entender que en el proceso, antes, durante y después, ¿qué va a haber? Va a haber padecimiento y va a haber oposición también. ¿Y esto qué es? Es parte del ministerio. No es porque estemos haciendo un ministerio equivocado. Pablo no lo estaba haciendo, más al contrario, le estaba presentando el evangelio puro, correcto y en verdad. Pero aún así, ¿qué tuvo que padecer? Hubo cárceles, ¿sí? Hubo azotes. Ahí dice, y los magistrados le rasgaron, o sea, les quitaron las vestiduras. ¿Y qué pasó? Les azotaron. No contentos con eso, Pablo, Silas, métanlo, no al lugar, al calabozo que tiene ventanitas, que es más tranquilo, sino al fondo, al que está ahí adentro, al rincón, al que es más profundo, al que está oscuro, métanlo ahí. Y no solamente eso, sino coloquen sus pies en el cepo. Wow. Ahora entiendes por qué Pablo dice en Tesalonicenses, padecimos mucho. Padecimos. Fuimos ultrajados. ¿En dónde? En Filipos. ¿Lo fueron? Sí. Pero Pablo, ¿por qué mencionas eso? ¿Por qué mencionas eso ahora? Tan lindo que estabas hablando, que nos convertimos de los ídolos a Dios, que tenemos el trabajo de nuestro amor, que estamos esperando en Cristo, pero ¿por qué tienes que decir eso? ¿Sabes por qué? Porque los tesalonicenses estaban llevando el evangelio también, estaban predicando el evangelio, tenían un ministerio que ellos ya habían empezado, que Dios estaba respaldando, endosando, avalando ese ministerio, y Pablo les recuerda que hay tribulación, que va a haber padecimiento, y ¿qué más? Va a haber oposición. Wow. Y Pablo le dice, y ustedes saben que nosotros también, llegando a Filipenses, pasamos eso. Tuvimos, ¿pero qué? Dice Pablo ahí, quiero que subrayes eso. Tuvimos denuedo, no tuvimos miedo. Tuvimos el valor, ese denuedo es que tuvimos valor. ¿De qué? De nuestro Dios. Me recuerda a lo que Pablo dijo en Filipenses. Porque Dios es el que fortalece. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está haciendo suyas esas palabras que dije en Filipenses. Había oposición, había padecimientos, y sufrimos en el cepo. No fue nada divertido estar en el cepo. No fue nada agradable ser azotado con una vara 40 veces, y no solamente delante de los magistrados, sino delante de todo el pueblo de Filipos. O sea, sí hubo padecimiento. ¿Por qué? Porque sí fueron maltratados, sí fueron insultados, sí fueron aborrecidos. Yo diría, fueron maldecidos. ¿Padeció? Sí padeció. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo con esto? Que el ministerio, tienes que entender también que va a haber padecimiento, va a haber oposición. Y muchas veces nos explicamos a otros, y tenemos que también ser verdaderos como Pablo lo está haciendo con los hermanos de Tesalónica. Va a haber oposición, va a haber ahí el tentador, que más adelante Pablo diría, Satanás nos impidió hacer tantas cosas. Y va a haber eso. Tú tienes que entender que en el motivo que tú te levantas para Dios, Satanás se está levantando para ir contra ti. Como un león rugiente buscando
la manera en cómo devorarte, ¿con qué? Con las pruebas, con los padecimientos y con la oposición. Por lo tanto, el motivo número 2 es entender que sí hay padecimiento, que sí hay oposición, pero eso, ninguna de esas dos cosas, y las que van a venir, no van a apagar el fuego de la predicación que está en ti. Pablo diría algo similar a Timoteo: aviva el don de fuego que está en ti. También le diría al mismo Timoteo: sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. Y yo sé que este video, si Dios mediante así lo quiere, muchas personas lo van a ver. Esperemos que sí. Déjame decirte algo, que más adelante lo vamos a ver. Si algún siervo que te enseña la palabra no te enseña que también va a haber padecimientos, que estamos llamados a eso, te está mintiendo. Pablo diría más adelante en el verso 2, no fue con engaño, no fue con mentira, no fue con palabras elogiantes, no es que no van a sufrir, no, va a haber oposición, y va a ser una gran oposición. Va a haber padecimientos, y la vas a vivir, y no solamente la vas a vivir, sino que la vas a sentir en carne propia. Y dime tú, ¿cuántas veces no hemos sufrido oposición? Muchas veces cuando predicamos la gente no nos quiere escuchar. Mi persona muchas veces en la calle ha sido insultada. Ha sido burlada. Pero eso no me hizo agachar la cabeza al llegar a casa, dejar mi Biblia, dejar la predicación, dejar de escribir. No. ¿Sabes por qué? Porque la oposición y el padecimiento nunca va a apagar el fuego que tengo en mí y que tú también tienes ahí, que es el fuego de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, aunque la oposición sea mucha, aunque el padecimiento, el maltrato que tengamos que pasar y llegará, sea mucha, tú tienes que entender que más fuerte, mayor es el que está en ti, que actuó con Pedro, que actuó con Pablo, que actuó con Esteban y que también está en ti para sobrepasar estas cosas. Pablo está aclarando algo de su ministerio. Y es ahí cuando un ministerio es endosado. Así que no creas que tú vas a ser un proclamador y no sufrir de padecimientos. No creas que tú vas a ser una predicadora o un predicador de la palabra del evangelio que transforma, que edifica, que convierte y no te va a tocar nada. No, más al contrario. Cuando empieces a levantarte de tu comodidad, cuando empieces a hacer algo por el Señor, entiende una cosa: vendrán padecimientos, vendrán sufrimientos, vendrá oposición, pero me mantendré firme, aunque lo viva, aunque lo sienta, aunque duela. Yo me mantendré firme. ¿Por qué? Porque este fuego, como diría Pablo, como diría el profeta, es un fuego que no sé explicar. O Pablo diría también, es que me es impuesta necesidad. Ya no puedo vivir sin predicar el evangelio. Y el motivo número 2, hermanos, es que el padecimiento y la oposición, repito una vez más, no apagará el fuego de la predicación. Ahí tú vas a entender si tu ministerio, el que hiciste antes, el que lo dejaste hace un año, estabas empezando una célula, estabas empezando a predicarle a alguien, estabas empezando a salir a la calle y lo dejaste. ¿Sabes por qué? Porque no estabas teniendo este motivo número 2. Va a haber oposición. Ahora levántate nuevamente, haz planes para el Señor, para ser útil en la mies del Señor. Ahora tú sabes ya, va a haber padecimientos, va a haber oposición. Pablo la tuvo, todos la tuvieron. Yo no soy la excepción. Tú no eres mejor que Pablo, yo no soy mejor que Pablo. Somos igual en Cristo. Y como iguales tenemos la misma función y también padeceremos con Cristo. Así que, hermanos, hermanas, esto es un mensaje bíblico, no como el que te lo presenta hoy. Vamos a padecer. Me gustaría leerte los textos. Hay muchos textos para entender eso. Vamos a Filipenses. Me gustaría que anotes esto. Los hermanos que tal vez dicen, no, hermano, ¿cómo? No, este mensaje no me gusta. Que tú dices que hay que padecer, ¿no? ¿Dónde dice la palabra? Dios nos ama, Dios nos quiere como reyes, como princesas. Es bonito, sí, pero no es verdad. ¿Ya? No es verdad. Estamos llamados a ser hijos de Dios, sí, pero también a padecer como Cristo. Filipenses capítulo 1, a ver ahí. Filipenses capítulo 1, verso 29. Hermana Magali, Filipenses capítulo 1, verso 29. Yo creo que eso es confundente. Filipenses 1, 29. Amén. Escrito está, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino también que padezcáis por él. Amén. Claro, yo creo que con eso estamos claros. Vamos a un pasaje más, ¿ya? De los muchos que hay. 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, verso 10. Vamos a empezar por el 10, ¿ya? 2 Timoteo capítulo 3, verso 10. Déjenme leerlo a mí. 2 Timoteo 3, 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo hablando con Timoteo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Muy bien, Timoteo, tú has seguido lo mismo que yo he seguido. ¿Y qué hemos seguido? Conducta, propósitos, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo quiero también ser parte de eso. No. Hay otro más, hay algo más que tienes que seguir, que tienes que imitar. ¿Qué? Persecuciones, padecimientos, como Pablo y Timoteo también han experimentado. ¿En dónde? En Listra. Pero tú puedes decir, muy bien, pero eso solamente lo vivieron Pablo y Timoteo. No quede eso ahí. Mira lo que dice el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que no era solamente para Pablo, no era solamente para Timoteo, es para ti y para mí, que queremos, que anhelamos, que añoramos vivir piadosamente. ¿Qué vamos a experimentar también? Fe, sí, amor también, propósito, conducta, sí, pero también que padecimientos, persecución. Por lo tanto, no tenemos que estar ajenos a eso. Va a haber esas cosas, va a haber padecimiento, va a haber oposición. Una vez más repito, pero eso no va a apagar el fuego de la predicación de la palabra de Dios. Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, una vez más diría, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipenses, vimos como, y en Hechos 16, como sabéis, tuvimos de nuevo, y eso es lo hermoso, pues, eso es lo hermoso que veíamos la semana pasada también, ¿se acuerdan? En medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo, en medio de dificultad, de oposición, de padecimiento, pero que tuvimos de nuevo, tuvimos valor de Dios. Valor de Dios. Y eso es lo que está faltando, ese valor. No sé si vamos a sacar, la hermana Evelyn sabe, el mensaje de apología que hicimos. Y ahí explicaba, hermano, cómo tiene que ser el corazón del apologista, que tanto está faltando, luego los defensores de la verdad. Muchos hermanos hoy en día se están rehusando. No quiero contender, no me gusta todo eso. Pero tenemos que entender que estamos llamados no solamente a proclamar el evangelio, sino también a defender el evangelio. Y esa es la apología. Pablo está diciendo, mira, cuando vinieron estos dos hombres, a los cuales tenían por dueño a la mujer que tenía el espíritu de adivinación, yo saqué ese espíritu de demonio, vinieron esos dos con los alguaciles, con los principales, con los jueces de la ciudad. No solo me dijeron, Pablo, ven, hablaremos a escondidos, no, se unieron a todo el pueblo y delante de todos dijeron, estos dos están mintiendo. Estos dos son mentirosos que propagan una mentira. Cállense, en pocas palabras. Porque para que los jueces rasgaran la ropa y que merecía un azote con vara, que era con madera y ahí una madera gruesa, tuvieron que decirle, cállate. Estaban oprimiendo su palabra. Y eso humanamente, sí, te puede, ¿cómo lo decimos? Te puede bajar un poco, te puede como que bajar los ánimos, te puede colocar a la defensiva y decir, no, mejor me callo, mejor no digo nada, porque ahora son 40, pueden ser 60 más, ¿no? Pablo dice, pasó lo que pasó, y vimos esa oposición de, cállate, esa es oposición, no, tú estás mintiendo, Dios no existe, eso es una mentira, eso es oposición, y va a haber eso. Pero Pablo dice, en medio de esa oposición, ¿qué pasó? Tuvimos de nuevo, tuvimos valor para volver a pararnos, después de ser azotados, después de ser amarrados al cepo, volver a salir, volver a predicar el evangelio. Y eso también pasó en Listra, golpeados, apedreados, incluso a punto de morir, al borde de la muerte. Muchos pensaron en Hechos que ya Pablo había muerto, porque lo sacaron de la ciudad de Listra y dijeron, muy bien, fue apedreado, ya está muerto, botémoslo aquí afuera de la ciudad. Es interesante leer Hechos porque Pablo se levanta de Listra y ¿qué hace?
vuelve a la ciudad a predicar. Ese es el denuedo. Va a haber oposición, sí, pero la fortaleza, el valor nos da la confianza y la convicción de que Dios está en nosotros, el amor de Dios. Tristemente, hoy tenemos creyentes tímidos, tímidas, que no quieren salir a predicar. Que a la plena oposición dicen, esto no es para mí, creo que esto no es para mí, es para el hermano que está al lado. Yo creo que este predicar no es para mí, es para el pastor, para el diácono, para los ancianos, pero no yo. A mí ya me ha dicho que no cree, que no, me ha tratado mal, me salgo de todo esto. No, no has tenido el fuego de la predicación. Y quiero que entiendas una cosa, hermano. Tal vez tú tienes el concepto, o tenemos el concepto del que predicador es aquel que está en el púlpito, o el que está en un escritorio, en este caso, como haciendo videos, él está predicando la palabra de Dios, o el que está en la calle. No. Tienes que entender una cosa. Todos somos predicadores de la palabra de Dios. Todos. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos alcanzado salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, somos predicadores de la palabra de Dios. Tal vez no en púlpitos, tal vez no haciendo videos, pero somos predicadores en nuestras vidas. No predicamos en un púlpito, pero sí predicamos a través de nuestras vidas. Y de esa predicación, tú eres miembro y yo también soy miembro. Así que no solamente separes, digas, el predicador es el que está en el púlpito, no. Tú tienes la responsabilidad de predicar el evangelio de Cristo con tu vida. Y eso lo tenemos todos. Así que nunca olvides que el padecimiento, la oposición, no solamente es para el que va a salir a predicar, no solamente es para el que va a salir a las calles, no. También es para ti y para mí que vamos a predicar con nuestras vidas el evangelio de Cristo. Así que por todo lo que le busques, tú no te salvas de la oposición, tú no te salvas del padecimiento, tú no te salvas de la aflicción. Va a haber, la existirá. Pero la motivación que te va a levantar a predicar en un púlpito, en una mesa, en un video, con tu vida, con tu carácter, con tu cambio, es que mantendrás viva esa llama de querer mostrar a Cristo a todo el mundo. En tu vida. Deja que Cristo se manifieste a los demás con tu vida. Deja que Cristo pueda hablar a través de tu vida, de tu conducta y de tus obras. Eres una predicadora. No, hermano, recién estoy 1 mes, 2 meses, recién estoy empezando. No, si has nacido de nuevo, eres una predicadora. Eres una ministra y eres un ministro de Dios. Y Dios a ti y a mí nos ha dado el ministerio de la reconciliación, Dios reconciliando consigo al mundo entero. Como si Dios rogase a través de nosotros reconciliar con Dios. Ese es tu ministerio. Y la vas a hacer y la vas a cumplir. Porque para eso hemos sido llamados. Así que no digas, no soy predicador, todavía estoy empezando. No, tú ya eres predicador y predicadora porque lo estás haciendo con tu vida. Así que yo te animo a este motivo. Va a haber oposición, sin duda. Si yo te pregunto, ¿ha habido oposición? Yo sé que tienes testimonios cantidad. Va a haber. Pero si estás aquí, hermano, si estás aquí aún a pesar de la oposición, del padecimiento, es porque Dios está hablando contigo. Es porque Dios está endosando tu ministerio. Y alégrate de eso. Alégrate, como Pablo diría, o como Pedro y Juan dirían, ¡wow! ¡Qué rico se siente cuando fueron azotados en Jerusalén! ¡Wow! Padecimos por el Señor. Nos azotaron por el predicar de Cristo. Amén. Entonces, cuando a tu ministerio, a tu vida, a tu predicación vengan estas cosas, amén, que así sea, que a través de todo esto, Cristo sea también glorificado. Muy bien, entonces Pablo está diciendo eso en el verso 2. En el verso 3 de Tesalonicenses, Pablo diría, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Quiero que eso me lo aliste en lenguaje actual, nuestra hermana Magali, y quiero que ahí veas lo que nos va a reflejar de estas tres cosas, exhortación, impureza y engaño. Yo lo voy a leer una vez más en la Valera 60 y luego nuestra hermana lo va a leer en la versión de lenguaje actual. En el verso 3 nos dice así, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Escucha bien eso. Ahora, hermana Magri, ¿lo tienes en la versión de lenguaje actual? Amén. Escrito está. Y cuando la anunciamos, dijimos siempre la verdad,
Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Amén. Amén. Hasta el verso 2, el 1 y el 2, hemos visto solamente dos motivos. Hay muchos motivos, hay muchos principios, pero solamente enfrascándonos en Tesalonicenses, Pablo, en esta parte nos vamos a estos dos. ¿Cuál? La eficacia en la palabra, creer que la palabra tiene poder para cambiar vidas, y también el motivo número 2, vendrán pruebas, vendrán aflicciones, pero eso nunca va a apagar el fuego de la predicación que tú tienes hoy para obrar para el Señor. Vamos a pasar a los métodos. Pablo en el verso 3 nos dice, porque nuestra exhortación. Entonces, hermano, me has enseñado, muy bien. Yo quiero un ministerio, yo quiero hacer algo para el Señor. Y tengo un motivo, ¿cuál? La palabra es digna de ser escuchada. Amén, gracias. El motivo 2, sé que vendrán pruebas, me estás preparando para eso. No solo yo, la Biblia te está preparando para eso. Te está preparando y te está adoctrinando de que vendrán esas cosas. Si estás dispuesto a esto, amén, sale a este ministerio. Ahora Pablo te va a enseñar, muy bien, hay dos métodos, dos motivos claves que has entendido. Ahora te voy a enseñar el método de la evangelización. Y si yo te pregunto a ti, hermano, mira la predicación del apóstol Pablo, y si colocamos una lista de las predicaciones del apóstol Pablo, todas fueron eficaces, todas. Y si le preguntamos a Pablo, ¿cuál fue tu método? Está bien, me enseñaste dos principios, tú creías en la palabra, en la eficacia de la palabra, y con la palabra que tú traías, que era de Dios, cambiaste corazones. Bien, yo quiero tener eso. 2, entendí que tú padeciste, que tú tuviste oposición, pero a pesar de eso, tú continuaste porque tenías el fuego de la predicación. Amén. Yo también saldré a hacer eso. Pero Pablo, quiero que también me enseñes el método en el cual tú predicabas, en el método en el cual convertiste a tus hermanos tesalonicenses. Y mira lo que Pablo diría. Porque nuestra exhortación, y esa exhortación nos habla de que Pablo, el evangelio de Cristo también, no solamente es para alegrar el corazón, como que para darte tu gusto o moldear a lo que tú estás viviendo, sino que principalmente exhorta. ¿Y por qué Pablo dice exhorta? Exhortar es reprender, es decir, eso está mal, es contradecir, no, lo que estás haciendo está mal, eso es exhortar, te estás equivocando, eso es exhortar. Y Pablo dice, porque nuestra exhortación, y mira, no dice evangelio, nuestra exhortación, nuestra reprensión hacia ustedes no procedió de error. ¿Y qué será lo que Pablo reprendió? Exhortó. A ver, tesalonicenses, voy a parafrasear un poco ya. Tesalonicenses, vengan a ver. Lo que ustedes están adorando, al cual están postrando, es una mentira. No sirve, es insulso, no hay Dios. Ese Dios que tú estás alabando, que en tu casita estás guardando, estás puliendo ahí, que estás adorando, es una mentira. Estás viviendo una mentira, estás creyendo una mentira. ¡Wow! Pablo diría más adelante, en el verso 6, creo que es en el verso 5, mira el verso 5, que conecta con el verso 3, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Hermana Margarita, por favor, busca esto en la versión de lenguaje actual, y quiero que escuches esto, porque estamos aprendiendo aquí dos cosas, el motivo y el método. ¿Y el método cuál es? Exhortación también, entiende eso. Y Pablo en el verso 6, en el verso 5 diría, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Y quiero que escuches qué significa eso. En la traducción de lenguaje actual. Hermana Maggie, ¿lo tienes? El verso 5, por favor. Amén. Escrito está. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos. Oh, tesalonicenses, ustedes son unos campeones. Por favor, les ruego, les suplico, voten sus ídolos. Por favorcito, ¿sí, no? Como aquí hablamos. ¿Así les dijo a los tesalonicenses? ¿Será que les dijo, en amor del Señor, les ruego, a ver, tú que estás ahí ofrendando a tu Dios, a esa imagen, no lo hagas? No, exhortación. Exhortación. Está confrontando, está reprendiendo, está desenmascarando la mentira en la cual ellos estaban. Así que no me digas que el evangelio tiene que ser suave, lindo. Hermano, si me vas a predicar, no me lastimes el oído. Háblame con amor, con cariñito y así quieren.
pastores que me hablan con cariño, con amor. Repite una vez más, hermana Magalí, el verso 5. ¿Qué dice Pablo? Porque nunca yo les dije palabras elogiantes. Una vez, escucharemos más, ¿ya? Verso 5. Repite una vez más, verso 5. Amén. La Escrito primera está. parte. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos. Así que, número 1. Pablo, ¿qué nos estás enseñando aquí? Mi método, ¿sabes cuál era? Es confrontar la mentira con la verdad. No mi verdad, la verdad de Dios. Muchas veces queremos evangelizar y hablarles solamente de la gracia que Dios tiene y muchas veces ignoramos la ira que Dios tiene. Primeramente presenta la ira para después presentar la gracia. Porque Cristo vino a cumplir la ira, a satisfacer la ira de Dios el Padre. Por lo tanto, cuando predicamos el evangelio, tiene que ser con este método. ¿Cuál? Exhortando, desenmascarando la mentira con la verdad del evangelio. No es que, por favor, a ver, en mi segunda vuelta, a ver, piénsenlo. No. Yo te voy a decir, en la autoridad, no mía, en la autoridad que la palabra tiene, y Pablo diría más adelante, porque Dios nos dio, fuimos aprobados para llevar el evangelio. En esta autoridad yo te digo a ti, tu posición y tu condición delante de Dios. Eres pecadora. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ayer con los hermanos, aquí en el discipulado, estábamos viendo el tema de la salvación y nos quedamos sorprendidos porque vimos que solamente en el mundo hay 2 familias. La familia de Satanás y la familia de Dios. Y en mi idea, en nuestros pensamientos, porque muchos todavía teníamos esa ignorancia de la profundidad de la palabra, pensamos, y si es así en tu caso también, pensamos, ¿no? Que este es hermano, pero un pie está en el mundo, un pie en la iglesia, es hermano, pero a la vez no, es medio tibio, y yo tenía ese pensamiento también. Yo pensaba, sí, es hijo de Dios porque viene a la iglesia, pero debe fallar también, ¿no? Pensábamos que había cristianos tibios, y nunca fue así. La Biblia es clara en decir, o es de Dios o no lo es. No hay hermanos o cristianos tibios, un pie en el mundo y un pie con Cristo. No puede haber eso. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? No se puede. Y cuando yo entendí eso ayer con los hermanos en el discipulado, yo me puse a pensar. Entonces, yo no puedo hablarle a alguien como si fuera de Cristo, como si conociera a Cristo, como si tuviera a Cristo. Yo tengo que decirle lo que es. ¿Y qué es? Pecadora, pecador, que está en condenación, pero que Cristo quiere salvar esa vida, purificar esa vida, darle nuevo nacimiento. Y no solamente eso, también quiere darle vida eterna. No es que Pablo dijo con palabras elegantes y camufló y adornó el evangelio. Repito una vez más, el evangelio no tiene que ser adornado, el evangelio tiene que ser presentado tal cual es. Tal cual es. Pablo vio el desorden en Tesalónica, Pablo vio la idolatría en Tesalónica, Pablo vio la corrupción en Tesalónica y Pablo presentó el evangelio. ¿Cuál evangelio? Que todos somos pecadores, pero Cristo vino a salvarlos. Y esa exhortación. Y tú ponte a pensar, ¿sabes por qué en el verso 13, en el verso 12 que leímos, verso 14, perdón, diría, y ustedes recibieron esta palabra, no de nosotros, aunque verbalmente sí fue de Pablo, pero Pablo diría, ustedes la recibieron creyendo que era de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad con la que Pablo habla es increíble. Tanto que las personas dirían, no, este no es cualquier hombre. Este no es cualquier mensaje. Este es un mensaje de Dios que está tocando nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, y nos dice, arrepentíos, volveos a mí. Deje el impío su camino y vuelva a Dios. Esa es la palabra que Pablo estaba trayendo. Elogios no. ¿Lo maquillaba? Tampoco. Pablo lo presentaba tal cual es. Por lo tanto, el método que Pablo te está enseñando aquí es que un evangelio consistente, puro, sencillo, tal cual es, va a cumplir los planes de Dios. Ese tiene que ser tu método.
No salir y decir, a ver, ¿cómo le digo? ¿Cómo le enseño? Empezaré por esto. No, tú vas a presentar el evangelio tal cual Pablo lo presentaba. Pablo vio la situación, la presentó. Y eso fue lo que, wow, cambió el corazón de los tesalonicenses. Que te digan, eres pecador. Ese estatua, ese Dios que te estás adorando es vano, no sirve. Hasta hoy, tú que tenías 40 años, tú que tenías 50 años, adorabas a eso, viviste una mentira. Hoy puedes cambiar tu vida. Que alguien te diga eso para este tiempo, wow. No, yo quiero saber de ese Dios. Yo me imagino, hermanos, de verdad esta predicación que tuvo tanto impacto para morir por el evangelio. Hermano, yo de verdad creo en el poder de la palabra de Dios. Así que cuando prediques, el método, ¿cuál es? La boca es mía, sí, pero las palabras son de Dios. Yo solamente seré un instrumento en las manos de Dios. Y crees eso. Y sales eso, hermano, va a haber resultados. Predicamos el evangelio ¿con qué? Con pureza, con exhortación. Y necesitamos mucho de eso. Basta de predicadores modernos, conformistas, que predican según el corazón de las personas, que predican a la comodidad de las personas, diciéndole las palabras que ellos quieren escuchar. No, 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 aquí no yo no te voy a predicar lo que tú quieres escuchar, yo te voy a predicar lo que Dios quiere que escuches, y esa es la verdad. Y esa palabra va a quebrantar. Porque el evangelio te desnuda, hermano, te trasquila y te muestra tu condición, que eres pecador y que necesitas de salvación. Cuando David pecó con Betsabé, y casi un año él no se arrepintió, y pensó en pasarlo por alto, vivió su vida normal, pero cuando el profeta viene y le habla acerca de Dios, vemos ahí un cuadro de lo que es la palabra de Dios, de cómo la palabra te desnuda, te quebranta. Lo primero que hizo David fue ayunar, se metió en su cuarto, lloró, oró, suplicó y escribió 3 salmos hermosos, salmos de quebranto. El más conocido, el Salmo 51. Señor, contra ti he pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y eso es lo que la palabra nos hace. La palabra llega a Tesalonicenses, un lugar amplio, cómodo, con costumbres, con una reserva económica abundante, con comercio, pero la palabra penetró el corazón de los hermanos en Tesalónica y ¿qué les mostró? Que eran pobres, ciegos y desnudos y que necesitaban de Cristo. Eso es lo que la palabra hace. Predicador que no predica, que no confronta el pecado, que te promete cielo sin santidad, es un falso. No es un ministerio que está endosado, que está avalado por Dios. El ministerio que Dios va a avalar, que va a endosar, que va a respaldar, es la predicación pura y en verdad, sin palabras elegantes, sino mostrando tal cual somos, que desnuda, que quebranta, que penetra, que escudriña hasta las intenciones del corazón y quebranta el espíritu. ¿Te das de cuenta? Qué diferente, qué diferente. Así que tú sal, si quieres hacer un ministerio, lo estás haciendo ahora, o lo quieres hacer, tú ves con una motivación, con este método. ¿Cuál? Predicar el evangelio, sin impurezas, sin engaño, y exhortando a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Pablo dice no tuvo impurezas, la impureza significa ahí que no tuvo sensualidad en el sentido de las ganancias. Yo no les prediqué por algún motivo de exhortarme, de alabarme, no. Yo prediqué porque Dios merece ser predicado. No para que me elogien a mí. Y muchos pastores, pastores, falsos apóstoles, profetas, hoy en día predican el evangelio con palabras, como dice aquí, lisonjas, o como dice la versión, de halago. ¿Para qué? Ven a mi iglesia. Aquí te vamos a decir lo que quieres escuchar. Aquí te vamos a decir lo que te gusta. ¿Y cuántas ideas están llenas ahí? ¿Qué diferencia? Pregunto yo. ¿Ese es un ministerio endosado, respaldado por Dios? Las respuestas no. Las respuestas no.
Y quiero que escuchemos que Pablo advirtió esto a Timoteo, hermana Magalí, 2 Timoteo capítulo 3, verso 4, y quiero que por el tiempo vayamos a la versión lenguaje actual. 2 Timoteo capítulo 3, verso 4. Hoy los falsos no solamente están colocando palabras lisonjas, sino se están cambiando el evangelio, están pervirtiendo el evangelio. Ahora entiendes por qué es necesario de predicadores, de apologistas, de defensores de la verdad, que qué cosa, que tengan denuedo, que al padecimiento, que al sufrimiento, que a la oposición le pongan esa fuerza, no de nosotros, sino de Dios. Que sepan sufrir, que amen sufrir, porque va a haber oposición, y una oposición va a ser los falsos que están pervirtiendo el evangelio. Escucharemos 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4. Escucharemos y mira cómo Pablo se adelanta todo esto y va a dejar este encargo a Timoteo. Amén. 2 Timoteo capítulo 3, verso 3 al 4 dice así, escrito está. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Amén. 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 No sé si has leído, hermana, 2 Timoteo 4, 3 al 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Leíste eso? ¿Segura? No, no, hermanito. Ya, Espérame. lea otra vez. Lea otra vez. 2 Timoteo 4, 3 al 4. Lo siento. Está bien. Escrito está. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Amén. Amén. ¿Se dan de cuenta? Y estamos en esos tiempos. Pablo lo vivió, la iglesia primitiva lo vivió, lo viviremos nosotros y la generación que viene también lo vivirá. Gente que no quiere escuchar el evangelio, sino que quiere escuchar lo que yo quiero. Que me digan que soy un campeón, que tengo libertad, que puedo hacer lo que quiera, aún así Dios me ama, que Dios está para prosperarme, para bendecirme, que yo soy el campeón de Dios. Qué lindo, pero son mensajes, cuentos, fábulas, mas no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que hemos sido llamados a creer en Cristo, pero al mismo vez a padecer por Él. Y los verdaderos creyentes nos gozamos, no solamente cuando creímos, sino también cuando padecemos por Cristo. Pablo no les dice a los tesalonicenses lo que los maestros falsos y los profetas falsos, los apóstoles falsos de hoy en día hacen. ¿Qué hacen hoy en día? Campañas de milagros, campañas de sanidad, pedidera de dinero. ¿Para qué? Para que la gente deje su aflicción, pare de sufrir. ¿Has escuchado eso? Usted que está en crisis económica, usted que no tiene trabajo, usted que su hijo está con cáncer, usted que está en tristezas, pare de sufrir. Dios no quiere eso para ti, Dios te ama. Falsos maestros que se amontonan según sus concupiscencias, que apartan a la gente de la verdad. Escúchame una cosa, lo que te voy a decir. Pablo a los tesalonicenses no les dijo, escucha muy bien, no les dijo, están en medio de gran tribulación, hay persecución, hay cárcel, va a haber muerte. A ver, hermanos, decreten, proclamen. ¿Les dijo eso Pablo? Proclamen que se acabe la tribulación, que dejen de perseguir a los judíos, decreten a Dios, aten, desaten al enemigo. ¿Les dijo eso Pablo?
No les dijo. Y quiero que entiendas hoy el verdadero método de la predicación del evangelio, que no miente, que no engaña, que es puro, que es centrado en Cristo. No solamente el creer, sino también el padecer en Cristo da gozo. Pablo no le dijo a los tesalonicenses, a ver, reúnanse todos, empiecen a decretar, empiecen a atar, empiecen a proclamar. No es como hoy te lo dicen en la iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos y prosperados. ¿Verdad? ¿Tú me vas a decir que los tesalonicenses no estaban ni bendecidos ni prosperados? No, 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 no. Son falsos maestros. Y muy pronto, hermanos, haciendo un paréntesis, se viene la prédica que estoy alistando, son las campañas de milagro y el espíritu de error. Muy pronto, así que les pido oración por eso. Muy pronto también lo vamos a sacar aquí en video. Estoy haciendo un estudio profundo de lo que son estas campañas de milagro y mucha gente me escribe y me dice, pero ahí vemos milagros, ahí vemos sanidad. Sí, pero son espíritus de error. Así que mucho cuidado. ¿Qué método utilizaba Pablo? ¿El de proclamar? ¿El de pisar a Satanás? No, 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 no. Y te voy a decir el método que Pablo usaba. Y se los dijo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 4. Y mira cómo el contexto ayuda a entender el método del apóstol Pablo. Hermana Magría, liste, Primera Tesalonicenses 3, 1 al 4. Y quiero que esto sea contundente, porque sé que muchos van a mirar este video. Y Pablo está colocando dos cosas claras, el motivo correcto y el método correcto cuando Dios endosa un ministerio correcto. Y el método correcto no es proclamar, no es atar, no es desatar, no es decirte que eres un campeón, que Dios quiere todo para ti. No, 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 no. Pablo pudo haber hecho eso acá. Pablo pudo haber atado a Satanás, acabado la tribulación y no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Y mira lo que dice, Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 4. Y para esto hemos sido llamados. Escucha lo que dice. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 4. Solamente lea hasta el verso 2 primeramente. Amén. Escrito está. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén. Pablo deja a Timoteo en Tesalónica, ¿para qué? Para que colabore, para que afirme el evangelio de Cristo y que no se desanimen en medio de gran tribulación. Pero escucha el 3 y dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Escucha esto, subraye, porque vosotros mismos sabéis, subraye, para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos. Así que no me digas que estamos llamados a ser bendecidos y a bendecir, a prosperar. No me mientas, porque la palabra no miente. Y tú no mientas a otro tampoco. Dice el texto ahí, sí, en tribulación, sí. Pero que esto no pueda afectarles, que esto no pueda desanimar. Es más, va a continuar. Pero Pablo, anímanos de alguna otra manera. A ver, les voy a animar con esto. Para esto hemos sido puestos, o como diría el apóstol, pero también para esto hemos sido llamados. Y mira lo que acota Pablo, porque también estando con vosotros predecíamos, que íbamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido, y ya sabéis. Pablo, ¿qué les dijo a la vez que les predicaba el evangelio? Muy bien, predicación, qué lindo, Dios nos ama, pero también van a sufrir. Les predecí esto, les anticipé. Llegó, así que ustedes creyeron en Cristo y están, ¿qué cosa? Afirmándose en la fe. Así que no digas que estamos llamados solamente a prosperar, a bendecir. Y este es el método correcto. Exhortar a la persona, reprenderla o confrontarla con la verdad de las Escrituras y a la misma vez decirle lo que se viene. ¿Qué se viene, hermano? Tribulación, persecución, angustias, dolor, oposición. ¿Por qué? Porque para esto hemos sido llamados. Para esto hemos sido puestos aquí. ¡Wow! ¿Quién predica con este método ahora? Se están perdiendo predicadores con este método de Pablo.
Y este es el método correcto. Pregúntate tú, en la congregación que estás, en la iglesia que estás, ¿te predican con el método correcto? ¿O te están hablando con palabras elogiantes? Lo que quieres escuchar. Si realmente tú eres nacido del Señor, tú has cambiado tu vida a Cristo, tú vas a saber discernir cuando alguien que predique el evangelio, predica con el método de Cristo, con un evangelio cristocéntrico, diciéndote la verdad, o solamente te está atrayendo con palabras, cuentos y fábulas. Mucho ojo con eso. ¿Qué método de Pablo? Es algo que debemos aprender y enseñar a la gente todo eso. Así que prediquemos la verdad no por sensualidad o por otros motivos, sino por decir la verdad. El evangelio de Pablo a los tesalonicenses fue eficaz. Dios estaba respaldando, estaba endosando ese ministerio. ¿Por qué? Porque él tenía los principios correctos. No solamente el método correcto, sino también los motivos correctos. Wow. Verso 5 diría, acoplando con el verso 3, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Wow. Y algo que va a estar casado. Quiero aprovechar esto también. Porque el falso maestro, el falso apóstol, el falso siervo, esto va a tener en su corazón. La avaricia. Pablo diría en el verso 3, no fue por engaño, no fue con impureza, y esa impureza que es sensualidad, por ganancias deshonestas, por sacar algún provecho no. Siempre fue con la mente de Dios, ser aprobados con Dios. Y siempre el falso, los siervos que hablan de una manera disfrazada, como diría el apóstol Pedro, que entraron encubiertamente dentro de las iglesias y pervierten la verdad. ¿Sabes qué corazón tienen? No el corazón de Pablo. Pablo diría en el verso que vamos a estudiar después, diría, yo no quiero ser gloriado por el hombre, no quiero agradar al hombre. Lo que yo hago, ¿por qué predico? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo soporto? ¿Por qué lo sigo haciendo? Es porque quiero agradar a Dios. Pero el falso, aunque te diga, es por Dios, alabamos a Dios, bendecimos a Dios, ¿sabes qué está en su corazón? La ganancia, la avaricia. Y quiero que me acompañes a Filipenses, capítulo 3. Y estos no tienen el llamado. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Verso 18 al 19. Y escucha lo que Pablo dice acerca de este tipo de enseñanzas, y no solamente enseñanzas, sino también de los hombres que estaban pervirtiendo el evangelio así. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Y qué son? ¿Amigos o enemigos? Son enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, no son ni siquiera embajadores, ni siquiera representantes de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque son enemigos de Cristo. Y el fin de los cuales será perdición. Ahí está. ¿Cuál es su Dios de ellos? Su Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¡Wow! Ahora tú sabes, ¿qué ministerio estás siguiendo? ¿En qué ministerio estás? Y la pregunta está, ¿será que el ministerio en el cual tú estás está endosado, está aprobado por Dios? ¿Y cómo puedo saber eso? Te lo estoy enseñando. Por el método correcto y por el motivo correcto. Pablo está diciendo ahí, ¿su Dios cuál es? El vientre, la avaricia, la codicia, ellos mismos. Pero hermano, en mi iglesia predican de Dios, hablan de Dios, en las campañas de milagros proclaman a Cristo. Sí, pueden proclamar a Cristo, pueden hacer pensar que alaban a Dios, pero en realidad, en su corazón, ¿qué abunda? Avaricia. Es más, no son amigos, no son proclamadores, no son siervos. ¿Qué son? Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque pervierten la verdad, camuflan, tuercen la verdad. Wow. Y eso nunca va a dar resultados. Así que claramente está ahí. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza. Y ahí está, nota claro. Solo piensan en lo terrenal. Tu mejor vida está aquí.
aquí vas a prosperar. A ver, ¿qué estás pidiendo tú, hermano? Yo quisiera una casita. Dios te va a dar. ¿Y tú, hermano, qué estás pidiendo? Yo, mire, hermano, debo al banco y quisiera que haya trabajo. Muy bien, porque nada es imposible para Dios. Dios te va a dar un buen trabajo. A ver, un ratito, un momento. Pausa, stop. Pregunto. ¿Dios está preocupado en bendecirte en aquí o en bendecirte arriba? Creo que la respuesta es obvia. A Dios le importa más que tu bendición esté arriba. Tanto que Él dijo, Jesús dijo, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Haced tesoros. ¿Qué dijo Jesús? ¿Aquí? ¿Aquí? No, haced tesoros allá donde el orín y la polilla corrompen. ¿Qué mensaje más claro? Por lo tanto, el ministerio endosado, aprobado, avalado por Dios es aquel el cual te va a llevar al cielo y te va a hacer apartar de la tierra. Y el ministerio que está equivocado, pervertido, corrompido, te va a acercar a lo terrenal y te va a alejar del espíritu. Así de claro. Así de claro. Pablo estaba hablando de igual manera con los tesalonicenses. Lo que están haciendo no solamente les aleja de Dios, sino que por encima de ustedes está el juicio de Dios, el castigo de Dios. Y eso, dime que no son palabras que trascienden, que te hacen pensar, claro que sí. Y hoy espero que a través de esta predicación tú estés meditando en qué ministerio estás y qué ministerio quieres empezar. Si donde tú estás te están predicando a Cristo, te están acercando a Cristo o te están alejando de Cristo. Cuidado, mucho cuidado. Verso número 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Método número 2. Método número 2. No agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Y por qué? Subraya la última parte. Porque Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. ¿Está hablando ahí de los no conversos? No, está hablando de Pablo. Pablo está diciendo, los exhortamos, sí. Les dijimos cómo está su posición, claro que sí. Les hicimos ver lo que tienen y lo que padecen sin tener cerca a Cristo. Les mostramos cuán perdidos están, sí. Y eso no lo hicimos con engaño. No lo hicimos por vanagloriarnos. No lo hicimos con impurezas. No, les presentamos el evangelio tal cual Cristo nos los mandó. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos aprobó a nosotros, diría Pablo, si era así Timoteo, el predicar este evangelio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes con qué método lo hacemos? ¿Y sabes cómo vamos expandiendo el evangelio? No queremos agradar a los hombres. Lo que buscamos es agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios prueba nuestros. Pablo está hablando de su corazón, del corazón de Timoteo y del corazón de Silas. Dios prueba nuestro corazón. Y un método correcto por el cual empezamos un ministerio y predicamos el evangelio es que no queremos agradar a los hombres. Queremos agradar a Dios. Si ese es un método que va a salir de tu corazón, tú tienes, como diría Pablo aquí, tienes esa aprobación. Pero si tu método que vas a usar es, yo voy a predicar para ganar fama, para hacer esto, para que me conozcan, no. Dios no va a endosar ese ministerio, más bien Dios lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque Dios no está en el centro de tu ministerio, sino tú quieres salir adelante. Mira lo que el verso 6 diría. Ni buscamos gloria de los hombres, no que los hombres nos alaben, nos idolatren, no, ni de vosotros, ni de otros. ¡Wow! No de los hombres, ni tampoco de ustedes, hermanos. Pero Pablo, tú nos enseñaste, tú sufriste tanto. No. Yo no quiero que ustedes me gloríen. No quiero que me vean a mí, quiero que vean a Dios. Yo no busco que ustedes me gloríen, me alaben. No, yo quiero que ustedes alaben a Dios.
Así que yo no predico porque me alaben, me conozcan los hombres. Es más, si ni me conocen ningún hombre, mejor. Tampoco busco que me conozcan ustedes, los cristianos, diría aquí, ni ustedes, ni tampoco otros. Aunque Pablo añadiría, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Pero no queremos eso, no buscamos eso. La palabra aprobado ahí nos quiere decir que Pablo ya era un hombre maduro. Y esa es la virtud de un hombre maduro. Un hombre maduro va a salir, va a hacer un ministerio pensando en Dios y no en él. Y cuando tú sales al ministerio con ese corazón, con ese principio, hermano, tú lo vas a soportar todo, te lo digo, en estos 5 años que he estado ya en el camino del Señor y con los trabajos que he estado haciendo, con las oposiciones que he tenido, hasta hoy, hermanos, sigo predicando el Evangelio. ¿Y sabes cómo salí a predicar el Evangelio? Yo dije, Dios tiene que ser glorificado. Dios tiene que ser conocido. Tanto así que 3 años estaba yo predicando, teníamos una congregación de jóvenes, estaba animando a los jóvenes, visitaba a los jóvenes, visitaba casa por casa, salía a la calle, empezaba a escribir, empezaba a hacer las predicaciones y siempre mi corazón nunca fue ser conocido. Antes de conocerlos a ustedes, hermano, la vida del hermano Fernando era solo a dar estudios, sí, pero lo hacíamos de manera interna. Yo no buscaba ser conocido, yo solamente quería que 2 o 3 hermanos, los que quieran, puedan conocer a Dios. Yo no pensaba ser conocido, ni mucho menos conocerlos a ustedes, por la gracia de Dios. Los hermanos de aquí de Uría saben, tenemos una congregación pequeña, muy pequeña, no somos conocidos. Y si queremos hacer, Dios mediante, vamos a tener un ministerio, que lo estamos programando ya junto con el pastor Jonathan. No tiene que ser el principio que seamos conocidos nosotros, ni mucho menos él, ni el ministerio de misiones, sino que Dios sea conocido. Y cuando ese es el principio, y ese es el método correcto, no ser aprobados por todos, por los demás, ni siquiera por los hermanos, sino que nuestro corazón sea ser aprobados por Dios, hermanos, Dios va a endosar ese ministerio, Dios va a aprobar ese ministerio. ¿Y qué Dios te va a decir? Este es el corazón que yo quiero. Que me tenga a mí por delante. Que me tenga a mí antes, durante y después del ministerio. Note la última frase que hice. Y esto, cuando estudiaba esto, como que hizo temblar todo mi cuerpo. Porque Dios prueba nuestros corazones. Él la sabe. Él lo sabe. Y de verdad, hermanos, si tú quieres impactar con tu vida, predicar de Cristo, y deseo que ese sea tu sentir, siempre, y sé que muchos lo tienen, ese sentir. Hoy has aprendido muchas cosas. Y en todo esto que has aprendido, sepa una cosa. Dios va a probar tu corazón. Dios sabe si lo que me dices, lo que hoy estás sintiendo, hoy dices, no, el hermano tiene razón, hoy voy a salir, dije que saldré y no salgo, y Dios sabe tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él la conoce. Él la va a probar. No solamente va a probar de las personas que no lo conocen, sino que el tuyo también está desnudo delante de Dios. Y muchas veces, hermano, no tenemos resultados porque no tenemos principios, no tenemos métodos, y tampoco tenemos motivos correctos. Hermanos, en vista de lo que hoy se ha visto, hablando ya a nivel mundial, de todo lo que está pasando en el mundo, tanto con el terremoto, tanto con lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú y en otras partes del mundo, hermanos. Mientras yo leía esto, yo meditaba en esto, decía, Señor, yo no sé cuándo tú vendrás. Pero algo que yo aprendo de tu palabra es que mi vida tiene que ser entregada a ti. Y la quiero dar. No solamente porque los demás me lo dicen. Y no quiero presentar el evangelio por presentarlo, sino quiero presentarlo bien, correctamente, para que tú te glorifiques
a través de mi vida. Eso debe ser nuestro sentir. Hermanos, hay ministerios, muchos, pero son pocos los cuales Dios endosa que tu ministerio, tu vida, tu carácter sea el ministerio que Dios avale. Ten métodos correctos, ten motivaciones correctas, pero no olvides esto. Dios va a probar tu corazón. Si tienes los motivos correctos, amén. Pero si no lo tienes, empieza hoy a doblar rodillas e implorar al Señor que quite el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el yo vivo, y que Él pueda llenar tu corazón. Para que cuando Él llene tu corazón, Él haga un cambio en tu vida, tú puedas salir y reflejar ese cambio que Dios hizo en ti. Y las pruebas, el desánimo y la oposición nunca harán callar el sentir de un corazón sediento y hambriento por predicar de Cristo, de tu Señor, de mi Señor. No hay tiempo que perder. Mucha gente está afuera sin Cristo. Pablo nos está haciendo un llamado. Y no solamente Pablo, también los tesalonicenses. Tengamos una predicación y un ministerio correcto, endosado por Dios. Y te lo digo hoy, que si tú tienes los principios correctos, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. No para tu bienestar, sino para los propósitos de Dios, para que Él en todo sea glorificado. Hermano, que Dios los bendiga. Hemos llegado hasta el verso 6, ya, hasta el verso 5 ya, y hemos podido cerrar todo esto con la primera parte del capítulo 2, cuando Dios endosa tu ministerio. Hemos aprendido mucho, hemos reflexionado mucho, personalmente he reflexionado mucho acerca de esto y entender que hay principios, hay métodos, no es hacer por hacerlo, sino es hacerlo bien y para el Señor. A mí me llama mucha reflexión, no solamente en mi vida, sino también en el ministerio que estamos empezando. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde de verdad. Permítame guiarles en la oración final para poder acabar todo esto. Puedan inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Señor. Vamos a orar por esta palabra también. Señor Padre, un día más que somos testigos de tu misericordia, de tu gracia y de tu fidelidad. Un día más que pude abrir mis ojos, pude caminar en tu creación, pude ver tu creación. Y por todo eso yo te alabo. Por todo eso, Señor, yo reconozco tu grandeza. No existe, no hay y nunca habrá nadie como tú. Tú eres el único Dios eterno que vive y reina para siempre. Y hoy, antes de pedirte, Señor, yo quiero glorificarte, yo quiero alabarte. ¿Por quién eres tú? No solamente me creaste, no solamente me formaste, sino que también me salvaste y me santificaste, Señor. Gracias, porque estaba perdido, estábamos perdidos. Y un día tu Hijo nos extendió la mano y nos sacó de ese fango, de ese lodo fanegoso, en el cual estábamos muriendo por culpa de nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias por este sol. Gracias por la lluvia. Gracias por lo que tú das. Gracias por el pan de cada día. Gracias porque nuestros hijos aún están con nosotros. Gracias porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar en tus brazos, en tu gracia y en tu amor. Señor, tú nos has hablado hoy a través de tu palabra. Y yo no quiero pedirte, Señor, y que hoy no sea un día de pedir. Sé que muchos necesitamos muchas cosas,
Pero lo más importante que hoy necesitamos, y viendo la vida de Pablo, viendo la vida de los tesalonicenses, hoy necesitamos tener un ministerio, predicar tu palabra con nuestras vidas, testificar de tu Hijo, Señor. Muchas veces nos hemos desanimado muy rápido. Muchas veces hemos tirado la toalla tan rápido. No hemos soportado las pruebas. No hemos soportado, Señor, el rechazo, la oposición. Y es por eso que hoy te pido perdón. Te pedimos perdón. Hoy, a través del apóstol Pablo, vimos, Señor, cómo es cuando tú endosas un ministerio, cuando tú respaldas una vida, Señor. Y ahora no solamente veo la grandeza de Pablo como siervo, sino te veo a ti que eres grande, poderoso, que puedes hacer de alguien no conocido a alguien útil. Y te pido, Señor, te pedimos los que estamos aquí, los que hemos escuchado este mensaje y los que van a escuchar, te pedimos hoy que tú puedas obrar en nuestras vidas para nosotros poder cumplir nuestra función y nuestro ministerio, sea cual sea, en el lugar donde tú quieras que estemos, de la manera en que tú quieras que trabajemos. Danos de nuevo, danos fortaleza y danos motivación y los métodos correctos. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra trasciende. Tu palabra confronta, Señor. El solo hecho de hoy nuevamente entender nuestra condición antes sin tu Hijo, nuestra posición antes sin tu Hijo, una vez más nos hace agachar la cabeza, doblar las rodillas, extender las manos y decirte gracias. Gracias por tu Hijo que murió. Gracias por el justo que murió por nosotros los injustos. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, por nuestro Salvador. Y es viendo su vida, y es viendo la vida de los siervos, y es viendo la vida de la iglesia primitiva, que hoy nosotros, en este tiempo, en este año, Señor, una vez más, nos colocamos a tu servicio. Nos colocamos a tu mandato. Mi Señor, heme aquí, henos aquí, un grupo de hermanos, con un corazón dispuesto a poder continuar con la locura de la predicación. Gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo que nos das, y también pedimos, Señor, por aquellas personas que están padeciendo, no solamente en diferentes países aquí en Latinoamérica, Señor, sino también fuera. Ha habido, Señor, tristezas en este mundo, Señor. Ha habido un terremoto con más de 5,000 muertos, y sé que en esos países también hay creyentes, Señor. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile y en otros países, Señor, te pedimos, como en base a tu palabra en Timoteo, cuando nos pides, Señor, que oremos por todo el mundo, Señor, oramos por todos, Señor, para que esta palabra pueda llegar. Y los que ya la tienen y los que ya la viven puedan permanecer firmes, Señor, como tú perseveraste, como tú hiciste que los hermanos en Tesalónica permanecieran firmes. Hoy nosotros oramos desde nuestros países por los hermanos de Perú, Chile, allá en Turquía, Señor, o en otros países que estén pasando necesidad. Oramos porque los hermanos puedan permanecer en Cristo y que tú seas, Señor, guardando esas vidas, Señor. Gracias por también este ministerio que estamos empezando acá desde Bolivia, Señor, que más hermanos vayan sumándose a esto, Señor, que tu palabra sea, Señor, extendida, alcanzada por corazones que están sedientos de tu palabra, Señor. No somos quienes y no nos creemos dignos, Señor, pero en humildad, en mansedumbre, Señor, te pedimos que puedas examinar nuestros corazones, probar nuestros corazones y prepararnos para un ministerio correcto que pueda glorificarte a ti y no a nosotros, que pueda agradarte a ti y no a los hombres. En Cristo, por Cristo y para Cristo. Pedimos estos favores en su nombre bendito.
Amén, amén, amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente